porque las cifras que nosotros presentamos acá cada día en general, un hospital de trauma, sean llevadas y puedan producir algún efecto positivo en la comunidad. Acá estamos presentes con el director administrativo, el doctor Fleitas, el doctor Sisto Escobar, está el doctor Jesús Marín y el doctor Alfredo Chirife, jefe de urgencias. Los datos estadísticos es que la totalidad de los pacientes asistidos en el trauma esta vez entre el 31 y primero es de 275 casos, 78 de ellos son víctimas de siniestros viales, 57 son producidos en moto, de ellos 6 menores de 12 años, tenemos número de agresiones 37, de esos 14 son por agresiones intrafamiliares, 6 femeninos y 8 masculinos, tenemos una quemadura por petardo producida el 30 en un adulto de 73 años procedente de Villa Ayes, y desgraciadamente el día de ayer a la mediodía aproximadamente ingresó acá a las 14 horas un menor de tan solo 2 añitos con producción de herida fractuosa en el pie, en la planta del pie y también en el dorso por cebollón, que la madre refiere que él pisó eso accidentalmente. Eso ennegreció el tema. Y por otro lado tenemos los otros casos que son otros traumas, 116, 32 tenemos en el caso de atenciones por clínica médica, y también nos hace notar la estadística que de esos casos 4 son asistidos por dengue. Entonces también empieza a aparecer esos casos. Números fallecidos tienen ustedes 3, 2 digamos siniestrados en motocicletas, y realmente el total de cirugías realizadas en 2 días son de 27, lo cual demuestra que estuvimos bastante activos en las urgencias. Eso es el cierre de casos de esta fecha. Realmente ahí tienen el caso de los pacientes accidentados por petardos, el caso del adulto de 73 años y del menor de 2 años. El menor de 2 años procede de Costa Fleitas, Areguá, y en los 2 casos fueron cebollón el elemento de la explosión. Por otro lado, también queríamos decirle en el comparativo que tuvimos una disminución, por lo menos con respecto al año anterior. De 2008 fueron 4 víctimas, ahora tuvimos 2. Y por otro lado, en los casos de accidentes de tránsito, ustedes ven que tuvimos 78 casos, comparativamente con el año anterior era de 63, o sea que aumentó un poco más esto. Por otro lado, el caso de los menores accidentados por moto de 12 años, tienen ahí la lista, que son 6, fueron dados de alta 4 y 2 están todavía internados. El comparativo realmente global en esta imagen, tanto de las víctimas 2018-2019 y 2019-2020. Yo quería mostrarles esto porque realmente ustedes saben que duele mucho tener que dar este único caso. Decimos que es un caso, pero para este niño es el 100%. Realmente una destrucción de planta de pie, del pie izquierdo, de un pequeño de 2 años, es realmente un accidente que realmente nadie nos desea. Este es el caso de la mano del adulto de 73 años, que bueno, ya es grande, pero definitivamente yo quería mostrarle esto porque sinceramente duele mucho. Yo he conversado con la mamá. En los casos de petardo, en los niños, los padres iban a ser imputados por el Ministerio Público por descuido de parte del cuidado de los chicos. El caso del menor de 2 años, tanto la Policía Nacional como la Fiscalía del caso de Areguá ya está detrás del mismo. Pero de cualquier forma, como nosotros tenemos un compromiso con la Fiscalía Menor de Asunción, esta mañana se hará presente acá una de las fiscalas, quien tomará ya definitivamente el seguimiento del caso que nosotros nos comprometimos con ustedes y con los ciudadanos para darle un seguimiento. Por eso yo presenté el caso de los 6 menores siniestrados en motocicletas, porque también esta mañana los padres van a ser imputados en los casos de que se constate en el historial que ellos son los responsables que se hubiera subido en las motos estos menores. Realmente la disminución de los casos yo la atribuyo a eso, que nosotros dijimos y se difundió mucho por los medios que los padres serán imputados. Y yo creo que eso corresponde
porque debemos cuidar la vida de nuestros menores. Ningún niño falleció en y tampoco ningún adulto falleció, doctor. Eso también es una cifra bastante positiva. No, realmente nosotros comunicamos acá que hubo 3 fallecidos, 2 siniestrados por motos. Pacientes que vinieron graves, entonces definitivamente por más que el esfuerzo de los compañeros haya sido lo máximo, porque la guardia estuvo efectiva en el 100%. ¿El alcohol tuvo algo que ver en estos accidentes? La mayoría de ellos sí, Inclusive hay gente que no se podía sostener ni en pie al momento de ingresar y no tenía traumatismo de cráneo en esos casos. Doctor, en el Senchor también hay una criatura más con herida, ¿no? Es el reporte que también tienen ustedes. Tenemos nosotros a través de acá del doctor Jesús Marín un reporte que quisiera que él lo explique mejor. Ahí va a hablar el doctor Bueno, también sobre el caso de una niña de... El 31 de diciembre tuvimos solamente un paciente de 73 años proveniente de Puerto Elsa que ingresó a las 15 horas y que fue operado y que vimos el estado que llegó en las manos. Pensamos, ¿verdad?, que íbamos a terminar así, ¿verdad?, pero lastimosamente ayer ingresó una criatura de 2 años proveniente de Areguá, ¿verdad?, a las 14:45, ¿verdad?, por una lesión de la planta del pie que fue prácticamente destrozado, que está en pantalla, ¿verdad?, y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Y entonces empatamos un adulto de 73 años y una criatura lamentablemente de 2 años que ustedes tienen allí en pantalla. Yo quisiera que el doctor Alfredo Chirife, jefe de urgencia, por lo menos nos relate cómo usted vio el movimiento. Y realmente fue bastante movido. Nosotros estamos constantemente sobrepasados en el límite de camas que requieren cuidados intensivos. Tenemos reanimación llena con 4 pacientes. Hay actualmente ahora un paciente que está siendo bolseado manualmente. Probablemente va a entrar en respirador en la urgencia y es algo que nos preocupa bastante. Es algo que tenemos que ir creciendo y de hecho estamos viendo las posibilidades de aumentar nuestras camas en terapia intensiva para poder dar una respuesta efectiva al requerimiento. Lastimosamente ese requerimiento en su mayor porcentaje son por accidentes de tránsito, 80% a 90% prevenibles esos accidentes de tránsito. El alcohol, doctor, en el 80% de los casos también. Y el alcohol es un tema que tenemos que hablar bastante bien, ya que nosotros tenemos prohibido hacer alcoholemia a todos los pacientes que ingresan en el hospital. Eso está prohibido por ley. Habría que rever esa postura y de hecho particularmente creo yo que deberíamos tener esa dosificación en todos los accidentes que ingresan, ya que el Estado está costeando a través de los impuestos de todos la atención de estos pacientes. ¿Cuánto gasta el Estado por cada uno de estos accidentados en siniestros, doctor? Para tener un estimativo nada más, por favor. Es difícil dar una cifra promedio. Ahora, lo que requieren mayor atención, sí tenemos datos, los que ingresan en terapia, los que son múltiples atendidos que el doctor les va a pasar. Sí, acá Doctor, justamente ¿cuánto con la cuesta ayuda el voy a Estado meter. paraguayo? ¿Cuánto de nuestros impuestos estamos Nosotros- invirtiendo para salvar a estas personas? Un paciente grave del tipo que tiene traumatismo de cráneo, tiene traumatismo cervical, traumatismo torácico con contusión pulmonar, traumatismo abdominal con múltiples lesiones a nivel de vísceras huecas y también macizas que involucran al hígado, a los riñones, tal vez tenga una fractura de pelvis y fractura de miembros. Estamos hablando de un paciente politraumatizado. Un paciente politraumatizado al Estado le cuesta 300 millones como mínimo y ustedes manejan que eso es lo mínimo que probablemente va a tener un paciente que ingresa acá y que sale después de 35, 40 días del hospital. Eso sin contar de que la persona también sale después con ciertos daños y ya de por vida a veces no pueden trabajar normalmente ni desempeñarse normalmente. De hecho, a eso hay que sumarle que si esa persona que en promedio está siniestrado, tiene entre 15 y menos de 30 años, que es la estadística, son personas que económicamente son activos para sí mismos y para sus familias. Los días de que cae, de no trabajar y muchas veces la carga que significa meterlos en un mantenimiento de acuerdo al seguimiento que se hace con casas de fisioterapia y rehabilitación que no da abasto.
Y sinceramente le digo, muchos de esos 300 millones también contribuye la DIVEN, por ejemplo, que provee los elementos de estosíntesis, así como también la SINADIS y otras instituciones que colaboran con silla de ruedas y otros. Ese paciente va a depender, muchos de ellos, de terceros, tiene uno o dos parientes que se convierten en enfermeros, que nosotros le adiestramos, porque si es que le vas a agregar esos costos, además de la alimentación especial que tienen que tomar por un agujerito que le ponemos en el abdomen, que es una gastrostomía, una traqueostomía, tiene que sumar, aspirarle las secreciones. Ese paciente en 2 o 3 años se muere por alguna de las complicaciones. Cirugía reconstructiva, en este caso el de pie, por ejemplo, ¿cuánto costaría en un niño? Yo, la cifra me gustaría que dé el doctor Marín, pero él ya adelanta 60 millones por ahí, ¿verdad? Sí, comparativamente depende del tipo de lesión y el tipo de cirugía. Le calculamos un 30, 50, 70 millones de guaraníes aproximadamente, siempre dependiendo del tipo de cirugía. Pero en este caso, perdón, el chico de 2 años podría llegar a reconstruirse el dedo meñique, que es lo que se puede observar, que quedó totalmente mutilado. Sí, pero no en una cirugía, en varias cirugías. Y después de eso hay que sumarle lo que dice el doctor, fisioterapia, rehabilitación. Es lo que siempre decimos. Cuando pierde la mano derecha, generalmente utiliza el virómetro del lápiz, tiene que pasar al lado izquierdo. Eso es una rehabilitación a nivel cortical. Hablamos de una motricidad de la extremidad inferior, ¿verdad? Claro, el caminar, por ejemplo, es otra forma, ¿verdad?, que va a necesitar otro tipo de terapia. Y eso lleva meses. El costo más importante en esto ahí, por ejemplo, es el doctor Sisto Escobar. Lo que se llama costo de oportunidad, o sea, el lucro cesante de los pacientes accidentados. Esto nunca se calculó. Nosotros tenemos aproximadamente entre 700 y 750 pacientes al año en terapia. Si calculamos que cada paciente está rondando entre los 30 a 50 mil dólares por paciente, ahí ya hacen el cálculo cuánto sale el costo solamente de este hospital. Y 99% de los pacientes son traumatizados. Y después está otro cálculo que nunca se hace, que es el lucro cesante, o sea, cuánto deja de percibir ese accidentado o el familiar que tiene que quedar a cuidar a ese accidentado. Nosotros en el año 2015 se hizo un estudio con el Ministerio de Salud, donde salió la famosa cifra de más o menos de los 100 millones de dólares de costo al año en Paraguay. Pero si hacemos un estudio más técnico y más científico, eso probablemente se va a triplicar fácilmente. Son 3 veces más. 3 veces más probablemente es el costo de lo que es los problemas viales en Paraguay. Y eso se repite en todos los países, o sea, todos los países tienen esta tendencia a aumentar a los accidentes.